mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén bien. Hoy vamos a hacer el curso de cómo hacer el pan de avena en molde, familia. Acá tenemos nuestro molde. Este es el molde que vamos a utilizar para nuestro pan de avena. Acá dice número 2. Es la medida para nuestro pan. Y este tiene alrededor de así una cuarta. Una cuarta sería aproximadamente unos 22-23 centímetros a 25 centímetros aproximadamente. Acá tiene como 12 centímetros y acá de fondo tiene como 10 centímetros. Esto sería más o menos el molde para hacer nuestro pan de avena en molde. Pan de avena en molde. Esto tiene 500 gramos más o menos de pan cada uno, ¿sí? Para 500 gramos de pan. Así que como siempre vamos a iniciar nuestra receta. Esto es un curso, va a ser un poco largo para la gente que quiera aprender de verdad. La gente que quiera aprender de verdad y quiera realmente saber hacer el pan de avena, que es también un pan de rubro de renta para muchos. Ok, vamos a esponjar nuestra levadura. Como siempre vamos a utilizar 2 cucharas de azúcar, 2 cucharas y un poquitito más así. Vamos a poner acá una cuchara bien llena de azúcar, así. Esto vamos a hacer paso a paso muy detalladamente, gente, así que vamos a prestar mucha atención. No importa si es largo el video, sea como sea el largo del video, para lo poquito que pueda interesarle esta receta del pan de avena en molde, vamos a hacer. Así que vamos a utilizar en total 30 gramos de levadura fresca, porque es un pan que necesitamos ganar mucho volumen, ¿sí? Un pan grande, pan de molde, ¿sí? Ahí está, 30 gramos. Hemos preparado, atención gente, atención, mucha atención. En esta ocasión vamos a utilizar agua con leche, mitad y mitad. Siempre tibio, gente, siempre tibio. Vamos a preparar un total de 600 ml de líquido en total. Si esto va a faltar después, vamos a ver de agregarle más, ¿sí? Ok, en este punto vamos a agregar solamente 60 ml aproximadamente. No hace falta medir, gente. Este a ojo nomás, así directamente echamos, ¿sí? Mezclamos bien la levadura acá, disolvemos bien esto. Vamos a disolver esto bien para que se forme, se pueda ir derritiendo esto y se pueda ir fermentando nuestra levadura. Este proceso es muy importante porque así aseguramos 100% la validez de nuestra levadura y también le damos un sabor distinto a nuestro pan, ¿ok? Esto vamos a dejar reposar, ¿sí? Mientras tanto vamos a preparar ya la parte sólida. Voy a limpiar un poco acá, ya que se derramó un poquitito por acá, ¿ok? Limpio un poco acá y continuamos, ¿sí? Mientras continuamos con la parte sólida, ¿sí? Vamos a empezar acá. Vamos a empezar en total 900 gramos de harina 3.0, harina de fuerza, harina de trigo, harina de fuerza, harina común, harina 3.0. Pueden grabar bien, gente, ¿sí? Ya les estoy diciendo varias veces cuál tipo de harina, ¿ok? Vamos a utilizar harina salvado. Si no tienen harina salvado, igual pueden usar el integral. No hay drama con eso, gente, ¿sí? Vamos a utilizar acá 100 gramos de harina salvado, ¿ok? Ahí ya le 100 gramos de harina salvado. Voy a echar un poquitito más de harina para completar alrededor de 1 kilo 50 por ahí de harina en total, para que tenga suficiente cantidad. Ahí está, no, ¿sí? Ok, ahí le completé en total con más harina, 1 kilo 70 por ahí, 1 kilo 70 gramos, para que tenga buena cantidad de volumen cada pan, ok. Mezclamos esto un poquitito, así. En este punto le vamos ya a agregar avena, ¿sí? Vamos a agregarle alrededor de 100 gramos de avena en este punto, ¿sí? Ahí ya le agregué. Este es avena
avena gruesa. Miren, gente, avena gruesa. Esto se compra en el supermercado. En todos los supermercados encontramos esto. Miren, ahí ya está. Avena gruesa. Hasta el momento le agregamos salvado, harina salvado, que es así. Voy a mostrarle para que puedan ver también. La harina salvado es simplemente salvado, no es el integral que conocemos. Viene así totalmente como afrecho. Miren, inclusive pueden comprar afrecho de panadería si encuentran por ahí. ¿Ok? En todo caso, si no encuentran, pueden utilizar la harina integral común que encontramos por ahí. ¿Sí? Ok. Yo lo que estoy enseñándoles es el pan de avena, uno bien auténtico, uno bien original, para que puedan hacer y que le vaya bien realmente, que puedan vender y le vaya bien. ¿Sí? Vamos a agregarle 80 ml de aceite aquí. Miren, así. Aceite vegetal de girasol. ¿Sí? Vamos a echarle acá una cuchara bien llena de azúcar, así. Azúcar. Ok. Y por último vamos a echarle acá la sal. ¿Sí? Sal. Vamos a agregarle 20 gramos. Muy bien. Yo le voy a agregar, esto ya es opcional, gente. Si ustedes quieren pueden agregarle. Yo le voy a agregar, tengo acá chía con ajonjolí o sésamo. ¿Sí? Voy a agregarle acá 1, 2, 3 cucharas. Esto es a gusto de cada uno. Si esto quieren agregarle, agregan, o si no, ya no hace falta, ¿verdad? Pues la idea es hacer el pan de avena de molde, pero a mí me gusta que tenga semillita también. Esto ya es a gusto de cada uno. Esto no es obligatorio. ¿Sí? Ok. Muy bien, limpiamos nuestro terreno acá. Ya tenemos todo. Tenemos acá nuestra levadura que está a punto de fermentar. Tenemos nuestra agua y tenemos ya el preparo acá. Simplemente sobra esperar para amasar. ¿Sí? Voy a esperar un poquito mi levadura que fermente bien y luego ya comenzamos el amasado. ¿Ok? Continúo con mi mate. Ok, familia, acá ya volvimos ya. Ya fermentó nuestra levadura. Miren cómo está, esponjó ya muy bien esta levadura. Entonces vamos a comenzar el amasado, el mezclado y el amasado. Vamos a echar todo acá esto directamente y ya comenzamos el siguiente proceso, que es el amasado, el mezclado y el amasado. Echamos un poquito de leche acá para no desperdiciar un poquitito de la levadura. ¿Sí? Nuestro curso de pan de avena en molde. ¿Sí? Pan integral con avena en realidad. ¿Sí? Tampoco es 100% avena, porque es imposible hacer un pan 100% con avena. ¿Ok? Muy bien, acá tenemos el resto del líquido. 600 ml en total completamos con este. En caso de que falta tenemos reserva. ¿Sí? Después vamos a ver cuánto más le echamos si es que va a faltar. Con una sola mano siempre comenzamos el mezclado. Vamos mezclando con paciencia. No hay que echar todo el líquido de una vez. ¿Sí? Vamos a ir echando y vamos a ir evaluando nuestra masa hasta encontrar el punto de la masa que podamos amasar bien y que la masa ya sea adecuada para nuestro pan. Tiene que ser una masa un poquitito ligera, un poquitito blanda, porque necesitamos que nuestro pan fermente bien, que tenga mucho volumen. ¿Sí? Si tienen amasadora, espectacular, pueden amasar con la amasadora sin ningún problema este mismo sistema de pan. ¿Sí? No hay ningún drama, pueden amasar. ¿Ok? Ya estamos por usar todo el total de 600 ml de líquido que preparamos. Vamos a tirar todo ya esto acá. Bueno, a partir de ahora vamos a ir midiendo a ver cuánto más es lo que vamos a utilizar. ¿Sí? Yo por experiencia les cuento, esto si fuera un pan normal, por lo general uno tiene que preparar, si preparan 1 kilo de harina, tienen que preparar 500 ml como mínimo de agua y después le van echando más lo que falta. ¿Sí?
Si esto hubiera sido un pan normal, este ya hubiera dado suficiente, 600 ml de líquido. Pero como ven, aún les falta, miren, aún es duro, no se puede manejar esto. Así que voy a medir otra vez acá, unos 100 ml más. Y vamos a ver si eso utilizamos todo otra vez. Ok, acá le estoy midiendo, ¿sí? 100 ml más. De 100 ml voy a tirar la mitad otra vez acá. La mitad otra vez. Y voy a evaluar si me va a dar todo. Lo que iba a decir es que por experiencia el pan integral absorbe mucho más líquido. Eso yo les cuento por experiencia. Siempre absorbe más líquido. Es increíble cómo chupa más líquido el pan integral. Cuando tiene harina integral, cuando tiene salvado, chupa más el líquido. Ok, estamos cerca de conseguir la masa ideal. Creo que va a ir todo este líquido de agua. Voy a tirar todo esto. Así completamos en total 700 ml de líquido en total. Ok, muy bien. Miren cómo absorbe bien el líquido de esta masa. Absorbe mucho el líquido de esta masa, ¿sí? Porque es integral. Ok, este sí creo que ya es la medida ideal. Miren, pueden escuchar. Ok, miren, este sí. Vamos a dejar sobre la mesa. Y acá continuamos nuestro amasado, ¿sí? Ok, te voy a quitar acá para no molestar. Muy bien. A partir de ahora comenzamos nuestro amasado normal, que es la formación de re, que siempre es, vamos doblando así hacia adentro y vamos formando el gusanito. Esa es la metodología más sencilla de amasar. Tampoco es una masa muy blanda, tampoco es de amasar el método francés ni nada por el estilo. Es una masa blanda pero manejable. Ya vieron, ya que usamos en total 700 ml de líquido en total. Esto ya incluye ya la levadura. Esto yo lo hago así en directo y un poco largo el video para que ustedes puedan ver la realidad, puedan ver y puedan sentir y puedan ver cómo realmente se amasa. Porque en muchos videos mucha gente le va a hacer video cortito, le va a decir tanto líquido, después vos haces en la realidad y absolutamente es falso, no te sale para nada. Se vuelve muy líquido, se vuelve muy dura, es complicado, no se puede manejar. Por eso estoy haciendo este curso así en directo, por eso lo llamo curso, porque es un video largo va a ser este video, pero para la gente que de veras quiera aprender y quiera realmente hacer su pan de molde integral con avena y pueda vender y que pueda tener éxito por sobre todas las cosas, porque eso es lo que buscamos ahora. La gente que viene a mi canal por general son gente emprendedora, quiere aprender, quiere vender, quiere buscar una solución a su situación. Por eso viene a mi canal y buscan recetas caseras. De los montones de recetas caseras que ya tenemos en el canal, eligen y muchos me escriben. Ustedes si empiezan a leer los comentarios ahí, en casi todos los videos van a ver mucha gente a quien hemos solucionado el problema y que mucha gente ya inclusive está emprendiendo gracias a esa receta. Gracias a esto ya emprendí, gracias a esto ya hice mi emprendimiento de tal cosa. Y eso te llena de satisfacción, porque ves que lo que has hecho sirve. Pero por sobre todo porque hacemos en directo y que la gente pueda ver sin rodeo y sin ninguna trampa, porque eso es lo que en la mayoría de las recetas, cuando es corto, la mayoría es así, tiene sus trampas y uno al final no puede concluir, no puede hacer, no le sirve. Ahí está. Muy bien. Yo le cuento que en otras ocasiones le solíamos agregar melaza. Si teníamos melaza, por ejemplo, le agregamos una cuchara y este tenía otro color, una textura mucho más oscura
y mucho más linda. Pero en esta ocasión no tenemos, y como mucha gente no tiene, no consigue la melaza en su país, sobre todo ahí en Argentina y eso, entonces hacemos así normal, ¿ok? Acá más o menos, esto podemos seguir amasando mucho más, ¿sí? Pero hasta este punto ya la masa, ven cómo está, miren la masa, ¿sí? Exactamente acá vamos a empezar ya a dividir. Esto lo que queremos hacer es hacer 4 panes de esto, ¿sí? Entonces para empezar vamos a pesar esto acá. Tiene en total 2 kilos 80 por ahí. Significa que vamos a pesar 520 gramos aproximadamente cada uno, ¿sí? Entonces procedemos a pesar. Vamos a cortar en 4 pedazos ya esto. Ahí tienen que salir unos 4 pan de 540 aproximadamente, ¿sí? 520, ¿sí? Aproximadamente. Ahí ya está uno, tenemos ya uno. Ahí está 515, ahí está 520, ya tenemos otro. Ahí le vamos a agregar esto un poco más. Esto es curso de elaboración del pan de molde con integral con avena, ¿sí? Pan integral con avena. Ahí están. Este ya tiene un poco pasado, entonces volvemos a repartir un poquitito así, ¿sí? Y nada, gente, hasta ahí lo que vamos a hacer. El siguiente punto es esto, embollar, ¿sí? Embollamos bien así, apretamos, embollamos, ¿sí? Ahí está. Embollamos bien, así, muy bien. Vamos a hacer así también y vamos a colocar un poco de harina acá mismo. Vamos a dejar reposar, ¿sí? Como yo embollo para hacer más rápido, aprieto un poquito así, aprieto y le doblo así, miren, así, y le voy doblando y después le pueden hacer así, ¿sí? Pueden hacer así o simplemente lo voy haciendo así y después le doy la vuelta, la formación del gusanito, y le vuelvo a hacer así, ¿sí? Y por último le doblo acá. Miren, sencillo. Esto lo vamos a dejar reposar, ¿sí? Le vamos a dar su tiempo, unos 30 minutos, 30 a 40 minutos. Depende mucho de cómo la temperatura ambiente en su hogar, en su país, donde usted esté viviendo. Si vive en Paraguay, acá tenemos ahora mismo un promedio de 20-25 grados, así que está muy bien. Si es demasiado frío, si vive en un lugar templado, recomiendo trabajar en un lugar caliente, en una cocina, en un lugar calentito, ¿sí? Ok, muy bien. Ahí ya estamos, gente. Muy bien, acá le vamos a dejar reposar. Esto lo tapamos con una bolsita plástica. Yo no quiero que se compliquen demasiado. Yo siempre digo bolsita plástica, porque con la bolsita plástica le inducimos o le excitamos a la masa para que pueda fermentar más rápido. ¿Por qué? Porque la bolsita plástica lo que hace es que no le deja a la masa que salga en el aire su propio líquido, porque la masa genera líquido, genera vapor, ¿verdad? Se evapora. Entonces esa misma evaporación hace que la masa se genere un ambiente ideal para que la masa rápido fermente, ¿sí? Rápido. Así que por eso siempre bolsita plástica, no trapo ni tela ni nada, ¿sí? Porque necesitamos que apure un poco la fermentación, porque este no es un producto de fermentación larga ni nada por el estilo, ¿sí? ¿Ok? Con una bolsita plástica lo tapamos bien, así si es posible, cada uno lo sellamos bien para que no respire esto en absoluto, en ningún lugar, así. Ahí está, si es posible. Y una bolsita cualquiera que traemos del súper, no se complique tampoco, ¿sí? ¿Okay? Ahí vamos a dejar reposar esto acá. Volvemos cuando esto esté listo para formar, ¿sí? Ok, familia, acá ya volvimos, ya fermentó ya unos 40 minutos aproximadamente nuestra masa. Miren cómo ya está espectacular. En este punto vamos a hacer varias cositas antes. Primero tenemos que engrasar bien esto.
con un pincelcito con aceite vamos a ponerle bien el aceite alrededor, ¿sí? Es muy importante hacer bien este proceso porque si uno no engrasa bien esto, después se complica para sacar el pan. Cuando ya se cocina todo, se complica un poco, así que hay que engrasar bien esto si es posible para que pueda quedarse bien. Muy bien. Así, acá yo ya engrasé ya varios, tengo 4 en total. Lo que hacemos acá es le echamos un poquitito de harina así, ¿sí? Un poquitito de harina para que pueda tener un poquitito de harina ahí dentro, ¿sí? Esto para asegurar para que no se nos pegue nuestro pan. ¿Ok? Si tienen moldes antiadherentes, entonces no hay ningún drama, no se le va a pegar. Pero en este caso son moldes de chapa que compramos estos son de hojalata, ¿verdad? Que se usan para hacer moldes de panadería, ¿ok? Muy bien, ya tenemos acá nuestra avena otra vez. Tenemos acá un rociador de agua y nuestra asadera final donde vamos a colocar después, ¿sí? Lo que hacemos en este punto es la formación de nuestro pan. Vamos a retirar esto acá. Retiramos nuestra bolsita, vamos a dejar por ahí porque después vamos a utilizar otra vez, ¿sí? Utilizamos nuestra espátula, siempre nuestra espátula es muy útil para esta situación, para esta ocasión. Así retiramos acá un poquitito, hacemos un poco de espacio, ¿sí? Vamos a echar un poquitito de harina acá. Esta parte ponemos abajo, siempre abajo, y lo desgasificamos bien así, ¿sí? Atienda bien este punto porque le voy a mostrar paso a paso cómo hacer la formación del pan, ¿ok? Una vez que desgasificamos todo así, lo vamos a doblar. Doblamos acá, así, simplemente. Luego vamos a agarrar de las puntas acá, estiramos un poco, no estirar muy fuerte y romper la masa, solamente un poquitito con suavidad. Doblamos acá y doblamos acá, miren. Luego acá, este punto, metemos nuestra mano acá abajo, acá y acá, ¿sí? Y con el dedo gordo vamos a sobar. Sobar significa ir doblando hacia adentro, así. Vamos doblando hacia adentro, ¿sí? Apretamos y doblamos y lo vamos haciendo tipo un gusanito, ¿sí? Así, miren, miren, así, pueden ver bien. Miren cómo lo voy sobando despacito, sin romper la masa, con suavidad, ¿sí? Con suavidad. Miren acá cómo se unió. Le damos la vuelta acá y ahí ya se formó nuestro primer pan. Lo que hago acá es poner acá. Voy a dejarlo un poquitito acá que repose otra vez, ¿sí? Vamos a volver a formar otro. Vamos a formar todo para que puedan ver todo, ¿sí? Volvemos a apretar con suavidad, no romper la masa, nunca, siempre apretar nomás, ¿sí? Ese es muy importante, siempre apretar nomás sin romper la masa. Siempre la parte de abajo queda abajo, ¿sí? Ok. Una vez que tengamos así más o menos lo doblamos, ¿sí? Doblamos. Luego agarramos las puntas acá y estiramos con tranquilidad. No hay que tirar fuerte, ¿sí? Con tranquilidad, con mucha ligereza, sin romper la masa. Doblamos acá, uno, doblamos acá otro. Miren, miren cómo se forma la red. Estas son las redes que se va a formar después en nuestro pan, ¿sí? Y metemos debajo acá, acá, y lo sobamos. Lo doblamos acá hacia adentro, así, miren. Lo vamos doblando, ¿sí? Apretamos con el dedo gordo, apretamos y lo doblamos, apretamos y lo doblamos, miren. Ahí está. Como lo vamos formando. Así, hasta formar todo. Ahí se queda. Entonces lo volvemos a meter acá. Mire bien el proceso. Vamos a repetir. Si el video le parece largo, corten, vayan donde más les interesa. Pero como es un curso paso a paso, quiero hacerlo bien en directo para que puedan aprender bien. Que no haya ningún secreto. Si de acá salen sin saber hacer su pan de molde, ya no sé, gente, ¿sí? Ok. Apretamos acá, estiramos un poco, ¿sí? Doblamos acá y doblamos acá. Ahí. Luego metemos adentro nuestra mano. Y con el dedo sobamos. Sobamos significa vamos haciendo tipo gusanito, pero a la vez lo vamos doblando. Sin romper la masa. Nunca hacer fuerte y que se rompa toda la masa de ustedes, ¿sí? Para eso tienen que amasar bien también para que la masa sea bien elástica, bien trabajada. Y tiene que usar harina 3.0 para que tenga fuerza. Miren. Ahí está. Ahí ya lo estamos formando ya. Prácticamente
falta uno para formar todo. Le pegamos un poquitito. Miren cómo la masa ni siquiera es una masa que se pega todo, que no se puede manejar, no. Una masa tranquila, una masa espectacular. Con todos los ingredientes que le pusimos, la cantidad de líquido. No olviden que usamos aceite en esta ocasión, porque el aceite es lo que más tenemos por ahí, ¿sí? A veces no conseguimos manteca o es muy caro en algunos lugares y es complicado, ¿sí? Si lo doblamos, voy a hacer de costado este. Con la mano le aprieto así, le aprieto, le aprieto, le aprieto. Le pueden poner un poquitito de harina también por sus manos de repente si quieren, ¿sí? Si siente que demasiado se le pega o algo, ¿sí? Ahí está, ahí se formó. Ahí ya tenemos ya los 4 panes formados, ¿sí? Así. Miren, el siguiente punto es, esto vamos a ir extendiendo, ¿sí? Lo vamos extendiendo así, con esta parte de la mano, lo extendemos, lo vamos apretando con suavidad y se va extendiendo, miren. Tranquilamente esto se extiende. Si quieren poner un poco de harina pueden poner, pero no hace tanto falta, ¿sí? Miren cómo se extiende, se va extendiendo y va agarrando el espacio que le falta. Luego le vamos a volver a agregar más cosas arriba porque lo ideal es agregarle avena por arriba, ¿sí? Espectacular. Miren. Miren la cantidad de líquido que le pusimos y aún así parece la masa todavía, aún parece todavía que le falta hidratación. 700 ml en total le pusimos. Esto es casi 70% con el aceite otra vez. Ponerle un 80% de hidratación tiene esta masa, pero aún así le falta, parece, ¿verdad? Aún así le falta, parece, porque es una masa que absorbe mucha hidratación. Ok, ahí está, gente. En este punto les recomiendo utilizar un rociador de agua, ¿sí? Un rociador de agua que encontramos por el súper. Es tan sencillo de encontrar esta herramienta y tan barato. 3.000 guaraní acá en Paraguay cuesta esto, ¿sí? Rociamos con agua. Vamos a rociar todo, vamos a humedecer, ¿sí? Humedecemos bien. Así. Ya les cuento para qué estamos haciendo esto. Esto es para que nuestra avena se pueda pegar bien por arriba, ¿sí? Y acá de vuelta, esto ya es perdón, casi que eché mi cámara, ahí está. Muy bien, acá tenemos de vuelta nuestra avena. Esto ya es la cantidad de colocación de avena acá, ya es a gusto de cada uno, ¿sí? Le vamos poniendo hacia arriba, así. ¿Sí? Y apretamos un poco. Vamos a poner también acá, así. Acá también. Miren. Volvemos a apretar acá, ¿sí? Acá también. No importa si se caen los costados, eso mejor todavía porque eso hará que no se pegue mucho nuestro pan después por el molde, ¿sí? Ahí está. Colocamos un poquitito más en alguno. Y ahí ya tenemos. Este es ya la formación final de nuestro pan, ¿sí? Apretamos bien otra vez acá para que vaya agarrando bien, ¿sí? Pueden darle así un poquitito de harina por arriba para darle un toquecito artesanal después otra vez ahí arriba, ¿sí? Ahí está. Miren, sencillo la formación de nuestro pan. Tenemos ya los 4 panes, 520 gramos cada uno. Esto quedará en 500 gramos aproximadamente después. Miren, ahí está. Esto lo que vamos a hacer es después colocar en nuestra asadera y lo volvemos a tapar. Y ahora sí ya lo dejamos ya reposar el tiempo que requiera, ¿sí? Vamos a dejarle reposar el tiempo que requiera esto. Esto tiene que ganar volumen hasta acá más o menos, ¿sí? Tiene que salir afuera. Muy bien. Nuestro curso de pan de molde de avena está avanzando, así que hasta ahí vamos a dejar reposar. Una vez que esto esté ya bien reposado, bien grande, bien gordo, ya les muestro cómo tiene que quedar para después cocinar nuestro pan, ¿ok? No vamos a estar. Tapamos siempre con la bolsita, ¿sí? Con la bolsita de vuelta así livianamente encima y ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Ya volvimos acá de vuelta. Ya han pasado ya aproximadamente unos 50 minutos aproximadamente, 50-55 minutos, una hora de tiempo aproximadamente que dejamos fermentar
nuestro pan de molde de avena con integral. Y está más o menos hasta este punto. Se puede dejar un poquitito más si quieren, pero este punto más o menos así, miren la medida, así más o menos pasó unos 8 centímetros aproximadamente por encima del borde. Esto ya está ya perfectamente para meter en el horno, gente. Yo recomiendo no precalentar el horno si es que vas a esperar un poquitito más que fermente. Si puedes precalentar el horno, pero si ya en este punto querés meter en el horno, no hace falta precalentar. Así en el horno va a ganar un poquitito más de volumen, mientras que el horno se precaliente va a ganar un poquitito más de volumen y después se va a empezar a cocinar. Así que esto vamos a cocinar. Yo tengo acá mi horno es de 100 litros. Recomiendo a partir de 60 litros aproximadamente para poder hacer esta receta, ¿sí? Yo le quité una parrilla. Vamos a utilizar solamente la parrilla, la parrilla de abajo, ¿sí? Vamos a poner ahí en este punto, porque como nuestro pan es grande, todo este espacio va a utilizar la parte de arriba de nuestro pan con el volumen que va a ganar en el horno, y más o menos va a quedar por acá, más o menos va a quedar por acá para poder cocinarse bien arriba. Si ponemos un poco más arriba, puede que se nos queme demasiado por arriba. Así que este punto, así, esta medida está bien. Así que vamos a meter acá con mucha paciencia, mucho cuidadito. Vamos a meter nuestro pan así, con cuidadito. Vamos a meter acá así, y vamos a meter, y en este punto vamos a comenzar a prender nuestro horno, ¿sí? Vamos a cocinar. Como este es un pan grande, va a ganar mucho volumen, necesitamos que se cocine aproximadamente unos 45 minutos, aproximadamente 45 a 50 minutos, y tiene que cocinarse en fuego no muy fuerte, ¿sí? 200 grados sería lo ideal. Entonces vamos a poner acá 45 minutos, y depende un poco de cómo le veamos, vamos a aumentar o vamos a cocinar un poquitito más, ¿sí? Así que lo dejamos, camina como está, bien gordito, bien grande nuestro pan de molde con avena, gente, ¿sí? Nuestro curso completo, el más completo que hemos hecho hasta ahora de cómo hacer pan de avena, ¿sí? Ahí lo dejamos. Una hora después vamos a regresar y vamos a ver el resultado de nuestro pan. Vamos a despegar esto, vamos a despegar allá en la mesa y vamos a ver el resultado final, ¿sí? ¿Qué tal, mi gente? Finalmente terminamos nuestro pan de avena en molde, nuestro curso paso a paso. Si acá con este curso no sales profesional, si no te sale tu pan, no te debe gustar la panadería ni nada, gente, porque con estos paso a paso ya debe ser fácil para usted. Comencé con mi mate y estoy terminando con mi tereré. Significa que hicimos todo en directo, paso a paso. Hemos tardado como 3 horas por ahí aproximadamente de que iniciamos nuestro video hasta este momento, para mostrarles cómo estamos ya terminando nuestro proceso. Les voy a mostrar cómo salió nuestro pan. Seguramente que ya quieren ver, están ansiosos. Así están nuestros panes de molde también. Voy a bajar esto y voy a mostrarles cómo vamos a retirar de sus moldes, ¿sí? Voy a poner así. Hay que dejarlo enfriar un poquitito, unos 5 minutitos que se enfríe. Luego agarramos así directamente y lo estiramos, ¿eh? Tiramos, mire cómo se despega. Tranquilamente sale nuestro pan de molde de su molde. Tranquilamente, ni siquiera nada se queda. Miren. Agarramos así, así, y lo agarramos de acá y lo estiramos, ¿sí? Tiramos con paciencia. Se cae un poquitito la avena, pero no tanto, ¿sí? Y lo vamos colocando. Este es una muy buena opción para aquellas personas que quieran emprender, quieran hacer su pan de molde de avena y quieran ofrecer un producto, una receta totalmente original, una receta totalmente a nuestro estilo, al estilo de aprender haciendo. Miren, esto tiene 500 gramos cada uno, ¿sí? En total tenemos 2 kilos de panes acá.
entre los cuatro, ¿sí? Espero que este curso, mini curso, por más que sea un poco largo, le haya servido a alguno. Segurísimo que algunas personas quieren hacer algo, quieren emprender y entonces pueden aprovechar a hacer este pan de molde de avena y pueden empaquetar y vender. Yo les aseguro 100% que el sabor de este pan le va a encantar a sus clientes y van a poder vender un pan auténtico, un pan original, un pan que nosotros hacemos a nuestro estilo, ¿sí? En este se le puede, como le dije en principio, se le puede agregar un poquitito de melaza si es que tienen. Una cuchara de melaza, con eso ya le da ya el saborcito y el colorcito. Pero si no tienen, no importa, ¿no? Hoy hemos hecho sin melaza, en otra ocasión, en otro video hemos hecho con melaza. Espero que les haya gustado este mini curso. Suscríbete si son nuevos. No te olviden que tenemos ya nuestro libro en Amazon. Pan en casa. Estoy preparando otro libro que es un recetario que va a ser mucho más largo. Voy a tratar de poner ahí muchas más recetas. Solamente este libro que estoy haciendo ahora va a ser recetario casi completo de todo lo que tenemos en el canal. Así que estamos preparando también ese material para en poco tiempo también lanzar y tener ya disponible en Amazon. Suscríbete si son nuevos, gente. Déjame manita arriba, comente y nada. Espero que te haya servido esto y nos vemos en un próximo video próximamente. Chao, chao.